Sabéis de mi obsesión por la seguridad, pero hoy no vamos a hablar de seguridad, sino de inseguridad. Estos son los coches más peligrosos del mundo. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Ya sabéis que en estos listados suelo poner unas reglas. Esta vez me he puesto yo una, pero Rodrigo me ha puesto otra. Y es que no puedo decir ni pero ni realmente. No sé si lo conseguiré. Pero la otra regla es que vamos a hablar de coches de la posguerra. ¿Por qué? Porque, honestamente, en los albores del automovilismo y antes de la Segunda Guerra Mundial, los coches todo el mundo daba por hecho que eran peligrosos. Los pilotos morían como chinches, en todas las carreras había accidentes, morían espectadores, gente que pasaba por allí. Bueno, pues todo el mundo aceptaba que los coches eran peligrosos y que quien iba en coche pues aceptaba ese riesgo. Todo esto cambia en la posguerra, donde ya se empieza a mostrar una cierta sensibilidad por la seguridad y las marcas y también los gobiernos pues quieren que los coches como medio de transporte sean más seguros. Hay dos tipos de seguridad. Es importante saber que hay dos tipos de seguridad. La seguridad activa y la seguridad pasiva. ¿Qué es la seguridad activa? La seguridad activa es aquella que nos permite evitar el accidente. Es la que me gusta a mí. Es todas las condiciones que tiene un coche en cuanto a estabilidad, frenos, ayudas electrónicas, todo ese tipo de cosas que en un momento dado nos van a permitir frenar más, girar más o que el coche nos ayude y evitar el accidente. ¿Y qué es la seguridad pasiva? Pues aquella seguridad que una vez que nos hemos dado el cacharrazo impide que tengamos lesiones o que tengamos lesiones más graves. Aquí hablamos de zonas deformables, cinturones de seguridad, todo tipo de airbags, reposacabezas y todas esas historias que han progresado muchísimo. ¿Cómo se mide? Bueno, pues la seguridad activa es difícil de medir porque no hay pruebas, la famosa prueba del alce, slalom, pruebas de esquiva, que te dan una idea, pero no hay estándares muy claros. Eso es lo malo. Lo bueno es que un buen probador, circulando por carretera o por una zona de curvas o en un circuito cerrado, puede tener una idea muy clara de las habilidades o las posibilidades en cuanto a seguridad activa que tiene un coche. En el caso de la seguridad pasiva, sí que hay una prueba. Seguro que a todos os suena las famosas estrellas Euro NCAP. Euro NCAP es una sociedad amparada por el gobierno, por la Unión Europea, que se dedica a escacharrar coches, a estrellar coches para medir sus niveles de seguridad pasiva y asigna unas estrellas que van desde 0 estrellas, que es el mínimo, a 5 estrellas. Un coche de 5 estrellas Euro NCAP podemos decir que es un coche, en caso de accidente, muy seguro. Hablando de estrellas Euro NCAP, ya os he dicho, el mínimo es 0, es decir, ninguna estrella. Y estas son las que consiguió nuestro primer coche peligroso de este listado. Fiat Punto 2007. Este coche consiguió 0 estrellas Euro NCAP. Resulta curioso porque el mismo coche, unos años antes, había conseguido más estrellas. ¿Cómo es posible esto? Es muy sencillo, porque es que el Euro NCAP va progresando y va introduciendo algunas otras normas. Y este coche penalizó mucho por no tener muchas de las opciones que ya en 2007 empezaban a ser habituales, como por ejemplo los sistemas de ayuda a la conducción o los airbags de laterales, de cortinilla, todo este tipo de airbags. Os preguntaréis, que yo tengo un Fiat Punto 2007, ¿es un coche peligroso? A ver, hay coches más seguros. No es tan peligroso como esos coches made in China primeros que realmente eran una hoja de lata. No, lo que pasa es que sí es bueno saber que este tipo de coche, este modelo en concreto, que luego todo esto se corrigió, había muchos elementos de seguridad que eran opcionales. Nuestro segundo coche peligroso es un coche mítico, el DeLorean. Este coche, si no hubiera sido por la película Regreso al futuro, no hubiera sido un coche tan famoso ni tan mítico, porque tampoco era un coche tan especial. Es un coche bastante bonito, eso sí, pero es muy bonito y muy peligroso. ¿Por qué? Pues porque tenía dos características que unidas no daban buenos resultados. Uno era una carrocería de aluminio, bastante ligera, y unas puertas, inspiradas en el famoso Mercedes ala de gaviota, que se abrían hacia arriba. ¿Qué pasaba? Que en caso de accidente, incluso en un accidente relativamente leve, las puertas no se podían abrir. En fin, no es lo mejor en caso de accidente que no pueda salir del coche. Nuestro siguiente coche peligroso
es el Ferrari 458 Italia. ¿Y qué le pasa a este coche? Porque diréis mucho, un Ferrari con el dinero que te cuesta, pues encima que sea peligroso. Pues sí, este coche tenía cierto peligro porque tenía la mala costumbre de salir ardiendo, que en un coche no es una buena costumbre. ¿Por qué? Bueno, pues porque en aras de hacer un coche más bonito y más ligero, el paragolpes, en concreto el trasero, iba pegado. ¿Qué sucedía? Que cuando tú, rodando normalmente, pues en ciudad no había muchos problemas, pero cuando te dabas un homenaje o rodabas en circuito y el motor subía mucho de temperatura, el pegamento que sujetaba el paragolpes llegaba a salir ardiendo. Y bueno, no tiene mucha gracia que te des una vuelta en un circuito con tu coche de 150.000 euros y salga ardiendo. Pero bueno, por eso está en esta lista. El siguiente coche en esta lista es el Ford Pinto. ¿Por qué? Porque hemos hablado de coches que salen ardiendo y en esto el Ford Pinto era el rey. La cosa era muy sencilla, era un coche muy barato que tuvo un enorme éxito, se vendieron 400.000 coches, pero se calcula que 500 personas fallecieron como consecuencia de diversos accidentes donde el coche no dio la talla. Se rumorea, esto es un rumor que nunca se ha contrastado, que Ford hizo cuentas y le salió más barato indemnizar a las víctimas que solucionar los problemas del coche, que eran bastantes. El más llamativo era que la toma del depósito estaba en una situación, en la aleta trasera, que en caso de golpe pues se rompía y se salía la gasolina y el coche salía ardiendo. Bueno, una minucia. Pero bueno, por eso este coche está en esta lista. El siguiente en esta lista es el Porsche 911. Y muchos me diréis, ¿pero qué pinta el Porsche 911 en esta lista? Bueno, os voy a hacer una aclaración. Estoy hablando del primer Porsche 911. Este coche se vendió muchísimo en Estados Unidos. Si veis el vídeo de la historia del 911, os lo explico un poco mejor, pero es muy sencillo de explicar. Estados Unidos llegó este coche, que era un coche para lo que se estilaba allí, muy ligero, muy potente y con un reparto de pesos muy particular, como sabéis, motor posterior, trasero. Era un coche complicado de llevar, porque llegabas a una curva pasado, el coche se iba de morro, acelerabas, se iba de atrás, era un coche muy complicado de llevar, muy complicado de llevar. Lo cierto es que esta combinación de coche complicado de llevar, que consiguió una fama de coche solo apto para buenos conductores, al final colaboraron a crear ese mito. Lo cierto es que un Porsche 911 de hoy en día no es nada peligroso, todo lo contrario, es un coche muy seguro, tanto en seguridad activa, porque además tiene unos sistemas electrónicos que van excepcionalmente bien, como en seguridad pasiva. En los comienzos del 911 consiguió la vitola de ser un coche peligroso. Vamos con el siguiente coche de esta lista, un coche checo, el Yugo. Lo cierto es que un periodista llamado Jason Buick, no lo sé pronunciar en checo, escribió un libro que ponía auge y caída del peor utilitario de la historia. La verdad es que no le hizo un gran favor a este coche. Yo creo, honestamente, que el coche tampoco era para tanto, pero entre el librito de este tío y los chistes que se hicieron de él, que por ejemplo decían que la guantera era muy pequeña, decía, pero tiene el tamaño suficiente para llevar el listín de teléfonos de las grúas más próximas. Entonces no le hicieron ningún favor, el coche no triunfó. Luego además, cosas de la vida, y con la guerra de los Balcanes y un aquí te quito, aquí te pongo, bombardearon los americanos la fábrica en abril del 99 y aquí se acabó la historia del Yugo. Este es uno de mis favoritos, lo confieso. De mis favoritos porque a pesar de ser un coche realmente peligroso, es un coche que tiene un cierto encanto, el Reliant Robin. Este coche es un coche, aunque se podría decir que no es un coche, porque en realidad era un triciclo. Era un triciclo muy particular, porque ha habido muchos triciclos, pero normalmente llevaban dos ruedas delanteras y una trasera. Este era al revés, llevaba una rueda delantera y dos traseras. Y el motor delante más o menos encima de las ruedas. ¿Qué pasaba con esto? Pues es que el coche no es que volcara, es que casi se caía. Es que volcaba con una facilidad pasmosa, saliendo del garaje. Hay un vídeo de Jeremy Clarkson, que os lo recomiendo, que sale, bueno, según sale del garaje vuelca y hace 300 metros y vuelca 4 o 5 veces. Eso es verdad, que vuelca, pero se baja o pide a alguien ayuda sin bajarse del coche, le das un empujón y se pone de pie. Bueno, era un coche muy particular que consiguió una cierta fama porque apareció en la película, en una serie que fue muy famosa sobre los años 80, que eran los Roper, y el señor Roper, un tío gris, donde los hubiera,
tenía un Rally and Robin, porque en Inglaterra era un coche muy barato. Como os decía, este Rally and Robin, fue muy popular, sobre todo en zonas rurales del norte de Inglaterra, y le dieron el cariñoso, digámoslo así, apelativo del cerdo de plástico, porque entre otras cosas la carrocería era de plástico. Y llegamos al campeón, al número 1, el que se merece el título de coche más peligroso de la historia de la posguerra del automovilismo. Un coche que a mí me encanta, el Chevrolet Corvair. ¿Por qué está este coche en esta lista? Bueno, yo creo que el Corvair fue un coche que se adelantó a su tiempo. Había algo en que no se parecía a los coches de su época. El motor lo llevaba detrás, como el Porsche 911. Pero aquí no hablamos de un ligero motor de 6 cilindros, plano, muy bajito, no. Un pedazo de V8 que hay colado ahí detrás. Bueno, el coche era muy difícil de llevar. Hay vídeos, montones de vídeos que hacen slalom que da miedo verlos, porque hay veces que no vuelca, pero realmente da miedo ver el coche. Es un coche muy bonito, a mí me gusta mucho. Se adelantó a su tiempo también en la estética, fue imitado aquí en Europa, por ejemplo el BMW 2002 parece que no, pero tiene una cierta inspiración en ese coche. Lo cierto es que no triunfó y luego llegó un periodista que se llamaba Ralph Napier, que escribió un librito, le pasó como al yugo, que tenía un título pues muy evocador, Inseguro a cualquier velocidad. Esto ya acabó de dar la puntilla al coche, que no tuvo gran éxito y dejó de fabricarse. Y llegamos al coche del día. Hablando de coches peligrosos, no he tenido que pensar mucho en el coche del día y he elegido mi primer coche. Mi primer coche, que fue un SEAT 850 normal. A ver, que no se enfade la gente de SEAT. Era un coche que en su época no se puede calificar de peligroso. Ese coche no, pero el mío sí. Porque el mío tenía un estado, yo tenía muy poco dinero, era estudiante y estaba hecho polvo el coche. Tenía unas ruedas diagonales, los amortiguadores no estaban medio muertos y tenía tanto óxido y tantos agujeros del óxido que un día a mi novia se le cayó el bolso al suelo del coche y tuvimos que parar porque se había caído a la carretera, porque tenía unos agujeros así de grandes en el suelo. Bueno, lo cierto es que esta unidad, era un coche, bueno, yo tuve mil más y mil menos, alguna vez le puse en 2 ruedas, afortunadamente siempre cayó para el lado correcto, pero le tengo mucho cariño. Ya he dicho pero, Rodrigo se enfadará, pero bueno, ya he dicho bastantes peros en este vídeo. Este coche le tengo muchísimo cariño porque además mi hermano tuvo con un accidente, era de un color marrón horroroso y siguiendo mis consejos le pintó en azul Bugatti. Era un modelo único, un SEAT 850 normal, color azul Bugatti. Un coche peligroso del que guardo un estupendo recuerdo. Y si os ha gustado este vídeo podcast, pues hombre, darnos un like, hacednos comentarios. Si estáis en YouTube, arriba veréis una campanita que si pulsáis os avisamos del próximo vídeo. Y lo más importante de todo, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto. Ya sabéis que en estos listados suelo poner unas reglas. Esta vez me he puesto yo una, pero Rodrigo me ha puesto otra. Y es que no puedo decir ni pero ni realmente. No sé si lo conseguiré. Con unas suspensiones muy cómodas, bueno, como los demás, pero... Era muy bonito, eso sí es verdad. Pero este coche realmente, si no es por la película... Esto es un lío, porque como no puedo decir pero, no sé por dónde empezar. Pero algún día tendré uno de esos. Pero aquí no hablamos de un ligero... Pero bueno, por eso está en esta lista. Pero bueno, realmente... ¡He hecho doblete! Esto te dejé dejar. Yo creo que el coche no era tan malo, pero cuando te dabas un homenaje... Pero es muy bonito y muy peligroso. Pero... Esta vez he sido consciente. Pero la otra regla es... Pero ¿qué pinta el Porsche 911? Pero realmente da miedo ver el coche. Pero le tengo mucho cariño. Ya he dicho pero, Rodrigo se enfadará, pero bueno, ya he dicho bastantes peros en este vídeo. Pero realmente no es coche. Joder. Pero bueno, por eso este coche está en esta lista. He vuelto a decir pero. Decía, pero tiene el tamaño suficiente de mis favoritos porque a pesar de ser un coche realmente peligroso. Pero para hablar de seguridad, ya he dicho pero.